Sí, genial. Bueno, y el cursor también lo ven, ¿no? El cursor. Sí, sí, también se ve. Bueno, lo que vamos a ver, este práctico número 6, es toda la parte de pérdidas y rendimiento en las máquinas de corriente continua. Con todo lo que venimos viendo, en la transformación de la potencia en las máquinas de corriente continua, en la transformación de la potencia mecánica en eléctrica, en el caso de un generador, o en el caso de potencia eléctrica en mecánica, en el caso de un motor, siempre en esas transformaciones se desarrolla calor. En cada una de las partes de la máquina, en todo lo que hemos estado nosotros verificando, se desarrolla calor. Ustedes, el cálculo de las corrientes, estamos calculando resistencia y todo lo demás. Este calor, este calor, este intercambio, es un inconveniente que tiene la máquina y este proceso significa que hay un consumo de energía. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de determinar, esa potencia que estamos utilizando para transformar la mecánica en eléctrica o viceversa, esa energía que se transforma en calor, es lo que se llama pérdidas de la máquina. Lo mismo que ocurre en el transformador. Estamos en presencia de pérdidas. Siempre que hablamos de pérdidas y de rendimiento de las máquinas, siempre hablamos de consumos de energía. Es aquello que se entrega y que no se obtiene al final del proceso. Y ahora va a cambiar. Bueno, en la máquina de corriente continua, y al igual que en todas las máquinas que ustedes están estudiando y que van a estudiar, la energía mecánica se convierte en energía eléctrica o viceversa, en transformador eléctrica en eléctrica, ¿no? Durante el proceso de la potencia de entrada no se transforma en potencia de salida. Una parte de esa potencia de entrada se modifica por varios motivos. Concretamente, en la máquina de corriente continua, nosotros vamos a distinguir tres tipos de pérdidas, de cómo se va cambiando esa potencia. Una la llamamos pérdidas en vacío y otras pérdidas por funcionamiento. En el caso de las pérdidas en vacío, hay una cuestión mecánica, hay roce entre los cojinetes, rulemanes, las bancadas, en el aire y en las escobillas. Ustedes vieron que las escobillas están apoyadas haciendo presión sobre el colector. Además, hay que tomar en cuenta, todas las máquinas tienen el consumo por el ventilador, que son necesarios para evacuar la potencia que se desarrollan en cada una de las máquinas. Y además, hay pérdida en el hierro. Estas las consideramos pérdidas en vacío. Hay otras pérdidas por excitación, es decir, las pérdidas por excitación, acuérdense que al circular corriente por una bobina, que sería el caso de los circuitos de excitación, ya sea en derivación o en forma independiente, al circular corriente hay pérdidas por Joule. Fíjense que están indicando la derivación independiente. Y la otra, las pérdidas por corriente de carga. Siempre en el caso del arrollamiento inducido, por efecto Joule en el caso del arrollamiento en serie, cuando la máquina es una máquina serie, por contacto del colector, y otras que llamamos pérdidas adicionales, que son unas pérdidas que aparecen cuando realmente la máquina está funcionando, unas pérdidas que no son fáciles de determinar, que las vamos a considerar en forma genérica, que aparecen porque hay caídas de tensión
Acuérdense, ustedes ya están estudiando reacción de inducido, saben que esa reacción de inducido modifica el flujo, entonces la generación no es la misma, por eso hablamos de pérdidas adicionales. Una de ellas por reacción de inducido, básicamente, pero tiene en cuenta varias situaciones más. Todas estas pérdidas provocan un aumento de temperatura en la máquina y en definitiva reducen la eficiencia de la misma, ¿no? Bueno, acá tenemos un balance, está en este gráfico, un balance de potencia en el caso de un generador excitado, autoexcitado. P sub 1, es decir, fíjense, en el caso de un generador, acá tenemos una derivación, los mismos gráficos que estuvimos viendo, en el caso de una derivación en serie, nosotros entregamos potencia mecánica, es potencia de entrada, entonces a través del eje vamos a tener pérdidas mecánicas, las que venimos explicando recién, rozamiento de los cojinetes, rozamientos, digamos, en el aire, por contactos, por presión que tiene las escobillas que ejercen sobre el colector, eso significan pérdidas mecánicas. A partir de ahí, en el caso de un generador, el motor está girando por una acción mecánica, empieza a haber pérdidas, empieza a haber hay una potencia electromecánica o potencia interna. Acuérdense que nosotros decíamos que se desarrolla cuando en un generador se genera esa fuerza electromotriz, circula una corriente y ahí aparece la potencia interna. Aquí, que era igual a E por I, ¿se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? Bueno, a partir de ahí tenemos pérdidas en el hierro, las que explicamos, pérdidas en el cobre. Las pérdidas en el cobre tienen en cuenta todos los arrollamientos que están funcionando, ya sea en el inducido, en la excitación, y en este caso, como en estos ejemplos, las pérdidas que puede haber por los bobinados de compensación o los bobinados de conmutación, ¿sí? Ustedes han estado estudiando. Bueno, las pérdidas por escobilla, al circular corriente, hay una caída de tensión en la escobilla, eso desarrolla una potencia, un calor, circula corriente, hay una caída de tensión, hay potencia. Y acá está las pérdidas por excitación en el estator. En definitiva, entregamos una potencia de entrada 1 y sacamos en el eje una potencia 2. La diferencia entre P1 y P2 es las pérdidas que nosotros vamos a tener. La potencia en un generador, la potencia interna o potencia electromecánica, que está marcada acá en esta dimensión, tiene que absorber. Se tiene que generar en el inducido la potencia de salida más las de excitación, más las escobillas, más las pérdidas en el cobre. Es decir, este valor de la potencia interna o electromecánica, reitero, es la potencia que se desarrolla en el inducido de un generador. Es el producto de la fuerza electromotriz que se genera por la corriente en la rama, en el inducido. Esa potencia que se va a generar ahí va a tener una pérdida de potencia en el arrollamiento, en los arrollamientos en la rama del inducido, en la escobilla y en este caso las pérdidas de excitación. En el generador serie también hay que tomar en cuenta el arrollamiento en serie. ¿Está bien? Y la potencia de entrada, la potencia que hay que suministrar al generador, tiene que cubrir la potencia de lo que se desarrolla en el eje, más las pérdidas de hierro, más la potencia mecánica, más las pérdidas adicionales. Todo eso lo tiene que absorber la potencia que se va de entrada o la potencia que se debe aplicar para obtener a los bornes del generador, la potencia de salida. ¿Está claro? Esto ocurre en un generador
autoexcitado, cuáles son las potencias que están en juego. En este caso tenemos un generador de excitación independiente, que es el otro tipo de máquinas que tenemos. Bueno, acá acuérdense que la parte de excitación es totalmente independiente de lo que ocurre en el generador de excitación independiente. La parte que está a la izquierda del gráfico del diagrama de excitación de la máquina de excitación independiente, es totalmente independiente y no tiene nada que ver con lo que sucede en la rama del inducido. Es decir, sí tiene que ver con que tiene juego la excitación, pero no tiene que ver con la tensión en borne que va a entregar la máquina y la corriente que va a entregar la máquina, en definitiva, la potencia en borne P sub 2. Los conceptos son los mismos. La potencia que debe desarrollarse, la potencia que se desarrolla en el inducido, que es el producto de la fuerza electromotriz por la corriente en la rama del inducido, tiene que absorber las pérdidas en el cobre, la pérdida en las escobillas porque está circulando corriente, y la potencia de salida. Y la potencia de entrada tiene que cubrir toda la potencia interna, la que debe desarrollar en forma interna, las pérdidas en el hierro, más la potencia mecánica, que es lo que se consume en la parte mecánica, más las pérdidas adicionales. En el caso del motor, se invierte la cosa, es decir, lo que nosotros aplicamos es corriente, es tensión eléctrica, entregamos potencia en la entrada, potencia eléctrica en la entrada, y se termina obteniendo potencia mecánica en el eje. En el caso del motor es al revés. ¿Está bien? Se entrega potencia eléctrica y la salida o suministrada en la mecánica. Bueno, acá tenemos pérdidas por excitación, las pérdidas en el arrollamiento del inducido, tenemos pérdidas en las escobillas, pérdidas en el cobre en general, reiteramos que tiene que ver las otras pérdidas que pueden haber en la rama del inducido, y ahí se desarrolla la potencia electromecánica, la potencia interna o electromecánica, que también tiene que cubrir las pérdidas en el hierro y termina con las pérdidas mecánicas para ver qué es lo que entregamos en el eje. Es decir, la potencia de entrada tiene que cubrir la potencia que se absorbe en el arrollamiento del inducido, la de excitación, en el caso de un motor, y las P sub 0, que se llaman pérdidas en vacío, que son las que estuvimos relatando recién. La potencia en el arrollamiento del inducido tiene que tomar en cuenta las pérdidas, la potencia interna o electromecánica, las pérdidas en el cobre más las pérdidas en el escobilla, y la potencia electromecánica o potencia interna es lo mismo que decíamos recién, pero en forma inversa. Tiene que cubrir la potencia, es suficiente para cubrir la potencia de salida, las pérdidas en el eje y las pérdidas en el hierro. Esto es un poco cómo es el diagrama o balance de las potencias para que se entienda qué se entrega en el caso del motor y qué sale en el eje. El gráfico va viendo cómo se van achicando esas potencias. ¿Preguntas? ¿Se entiende el tema? Lo que nosotros vamos a ver en todo este desarrollo es cómo se calculan cada una de esas potencias para saber cuál va a ser la potencia de salida, en definitiva, el rendimiento de la máquina. ¿Está? Sí, ingeniero. Bueno, si esto pasa. Bueno, veamos cómo son cada una de las pérdidas en vacío. Decíamos que por roce en los cojinetes, en el aire y en las escobillas.
La máquina, cuando está funcionando en vacío, tiene naturalmente que vencer una serie de rozamientos. ¿eh? En los cojinetes, ustedes van a hacer un ejercicio de ver cómo, si tiene cojinetes, si tiene rulemanes, si tiene ese tipo de rodamiento, va a depender de cómo la calidad de esos rozamientos es la que va a depender cuánto va a consumir la máquina en esas condiciones. En el aire, porque acuérdense que ese inducido, ese rotor está girando y hay presión, la presión que ejercen los resortes sobre la escobilla para mantener el contacto, que tiene que ser lo suficientemente alta para que haya buen contacto y lo suficientemente débil para que ese rozamiento sea muy bajo. ¿Sí? Bueno, estas fórmulas son fórmulas de leyes de la mecánica, es decir, nos explican cómo las debemos determinar. Yo les quiero aclarar una cosa de entrada, es decir, cuando uno diseña una máquina o cuando hace una máquina, lo mismo que ocurre cuando veíamos el transformador, siempre hay que ensayar. Es decir, la diseñamos, estimamos las pérdidas, las vamos calculando por parte, con la ayuda de la mecánica, con los conocimientos que tenemos en la parte eléctrica, y después que se ensaya hay que comparar con los valores que hemos calculado e irlo ajustando. Es decir, nosotros vamos a tener siempre alguna diferencia. Esto es todo a partir, en el caso de estas pérdidas en vacío, fíjense, partimos de la ley de la mecánica. Las pérdidas por rozamiento en los cojinetes, en los cojinetes se ubican, no tengo un gráfico acá, pero son la parte donde se apoya el rotor, donde el rotor se apoya para girar, serían las bancadas, los apoyos del eje. Y eso es muy importante de que sean, porque tomen en cuenta que un desgaste prematuro de eso modifica el entrehierro, ¿no? Es decir, nos cambia el entrehierro en la máquina. Y una lástima no haberle agregado una figura para que se vea más palpable, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver con un coeficiente de rozamiento, con la presión, con la fuerza que se está ejerciendo, que ejerce el eje sobre el material del cojinete, y por la velocidad. G, los españoles le llaman gorrón. Cualquier parecido con algún término que usamos nosotros es mera coincidencia. Se llama gorrón. El eje le llaman gorrón. Es la parte del eje que se apoya sobre el cojinete. Esto está dado en kilogramos por segundo, es una potencia, y para llevarla a watt la multiplicamos por 9,81. ¿Sí? Para pasarla a watt. Esa pérdida por rozamiento en las máquinas grandes y lentas, en las máquinas grandes, se aplica una fórmula mecánica que es aproximadamente 0,2 por la longitud del eje, por el diámetro del eje, por la raíz cuadrada de la potencia por la velocidad del eje, del rotor en la parte del eje al cubo. Es una fórmula empírica de las leyes de la mecánica, reitero. Y en el caso de los rodamientos a bolilla, es decir, los cojinetes o rodamiento a bolilla, los puntos de apoyo son mucho menos que en el caso de un buje. El buje es cuando es todo completo. En el caso de rodamientos a bolilla o rulemanes, solamente se están apoyando en una parte del rodamiento, y ese valor se calcula como el producto de 150 por el diámetro del gorrón al cubo por el número de revoluciones por 10 a la menos 6 para que den igual. Las expresamos y las mostramos porque a lo mejor en algún momento las vamos a utilizar, pero no son fórmulas que nos tenemos que manejar y conocer nosotros. La tomamos de la mecánica y la aplicamos en forma empírica. Reitero, después lo verificamos
con la máquina funcionando. El otro rozamiento que se nos presenta es en las escobillas. Acá tiene el rozamiento por rozamiento, no por consumo de las escobillas, por rozamiento, es 9,81 por el coeficiente de rozamiento de la escobilla. Las escobillas esas suelen ser de carbón y tienen unos insertos metálicos para darle más dureza, mayor resistencia y mejor calidad de contacto por la superficie y por la velocidad del colector. Eso nos da en watt. Ese 9,81 siempre que aparece es porque transforma los kilográmetros lo pasamos a la unidad de, en este caso, de kilómetros segundo, para que sea potencia, a watt. ¿Sí? Y la potencia consumida por el ventilador también parte de una fórmula empírica, es aproximadamente igual a 1,1 por la velocidad, por el volumen de aire que se debe desplazar por la velocidad del ventilador al cuadrado. Es decir, fíjense que el eje gira, pero la velocidad tangencial de cada una de las partes del inducido es diferente. Evidentemente, por eso distingue bien lo que es velocidad del eje, del gorro, distingue bien lo que es la velocidad del colector y lo que es la velocidad del ventilador. Las velocidades en general se calculan pi por diámetro por el número de revoluciones sobre 6.000 para llevarlo a metro por segundo. Todo este n generalmente lo damos en RPM, ¿sí? Siempre se da en RPM, el número de revoluciones. Bueno, ¿cómo determinamos ese volumen de aire? Bueno, también ya lo vamos a ver un ejercicio de esto, cómo se determina ese volumen de aire que se debe desplazar. Acuérdense de que el ventilador hace que se aceleren las partículas del aire dentro del motor, eso dentro de la máquina, motor o generador, eso tiene un montón de recovecos. Ustedes vieron cómo es la parte interior de una máquina, y bueno, la intención es acelerar la salida de esas temperaturas que se generan en el rotor o en la propia máquina por la parte del estator, de la excitación también. Esas pérdidas están siempre en vacío. Es decir, el motor está andando y está consumiendo, va a consumir, se van a producir estas pérdidas o estos rozamientos que tiene la máquina funcionando en vacío. Otra de las pérdidas que tenemos en vacío son las pérdidas en el hierro. Y estas sí son importantes para nosotros y que las podemos calcular. Son debido a los efectos magnéticos periódicos. Pero ¿por qué hablamos de periódicos si una máquina de corriente continua? Hablamos por histérisis y por Foucault. Bueno, acuérdense que esta máquina tiene el rotor, el inducido, está pasando por frente de polos distintos permanentemente cuando está funcionando. Es decir, el dominio magnético va cambiando permanentemente. ¿Sí? Pasa por frente un polo sur, un polo norte, entonces aparecen pérdidas por esos efectos magnéticos periódicos. Por histéresis y por Foucault. Lo mismo que ocurre en el transformador. Porque hay una alimentación alterna y giratoria. Es decir, cambia tanto en el inducido como en parte de los polos, los polos de la máquina. Todo ese movimiento, todo ese esfuerzo que hacen para cambiar los dominios magnéticos, acuérdense que cuando nosotros tenemos un material, esto lo mostrábamos en primer año, cuando nosotros arrimamos una herramienta, un material de acero a un imán, las partículas del material se alinean
de acuerdo a cómo han sido imantados. Y eso demora un rato, ¿se acuerdan del magnetismo remanente? Siempre usábamos el mismo ejemplo. Teníamos un destornillador, lo imantábamos para alcanzar ese tornillo que se nos caía y lo levantamos por el efecto de ese fenómeno remanente. Bueno, ese fenómeno de cambiar el dominio magnético, porque una vez pasa frente al polo norte y otra vez frente al polo sur, hace de que ese movimiento empiecen a calentarse las partículas. Esas pérdidas siempre las podemos decir que son constantes. Es decir, que las pérdidas en el hierro, con la máquina funcionando, se van a mantener siempre de la misma manera. Bueno, acá determinamos una frecuencia que tiene que ver de acuerdo con la velocidad, cuántas veces va a invertirse la polaridad. Entonces, determinamos frecuencia, P, número de polos, ¿sí? Por N sobre 60 para que nos dé en Hertz. Esto sería la frecuencia con la que cada uno de los conductores o de la parte de la máquina del rotor van cambiando de polaridad. Bueno, entonces ahora aquí nos aparece una fórmula por pérdidas en el hierro, por histéresis. Ingeniero, Sí, una pregunta. Sí. ¿P va a ser cantidad de polos o pares de polos? No. Pares de polos es 2P. P es polos. Una máquina de 4 polos generalmente nos determina que la frecuencia es 50 Hz. ¿Está bien? Y que gira en el caso de una máquina de 2 polos que gira a 1500 vueltas sería 3000. ¿Está bien? Una máquina de 2 polos que gira a 3500 vueltas dividido 60 nos daría 50. ¿Está bien? Claro, pero, o sea, 2P no sería la cantidad de polos y P sería Sí, la cantidad de pares. Tiene razón. 2P sería. Ahí está mal, esto habría que corregirlo. Como 2P por N sobre 60. Discúlpeme. Sí, tiene razón. Sí. Ingeniero, Señor. me parece que está bien la fórmula, que es pares de polo por frecuencia, porque sería 50 por 60, 3000 RPM, y eso es un par de polo. 1 por 50 por 60. Sí, en definitiva, Gerardo, es la ecuación del campo rotante, la velocidad de campo rotante, donde P es la cantidad de pares de polos. Correcto. Sí. P es pares de polos. Correcto. Está bien. Yo me estoy expresando mal. Está bien. Bueno, el tema es, una vez determinada la potencia, aquí aparecen una serie de fórmulas que son por histéresis, por imantación giratoria, por este fenómeno de remanencia que hablábamos recién, y por Foucault. Acuérdense, aquí se aplica la ley de Faraday. ¿Por qué? Porque el material del rotor es un material que es conductor de la energía de la corriente, mal conductor, pero en ese material se forma una fuerza electromotriz porque está cortando líneas de fuerza, es un conductor que está cortando líneas de fuerza, se genera una fuerza electromotriz, ese conductor está cerrado, entonces aparece una corriente inducida en ese material, ¿sí? Por eso lo denominamos pérdidas que están entretenidas ahí, corrientes parásitas o corrientes de Foucault. Bueno, acá se determina con una fórmula bastante que tiene que ver con unos factores epsilon y sigma que tienen que ver con la calidad del acero que se utiliza para la chapa. ¿Está bien? Fíjense, las pérdidas por histéresis es la frecuencia sobre 100, y en el caso de las pérdidas por Foucault es la frecuencia al cuadrado sobre 100. Es decir, es importante ese valor, tiene que ver con la frecuencia.
Las pérdidas tienen que ver con la frecuencia. Es decir, que en las máquinas más lentas, la frecuencia es menor y las pérdidas son menores. En las máquinas más rápidas, por la frecuencia, las pérdidas son mayores. En un caso inciden en forma directa y en otro caso al cuadrado. Y siempre están multiplicados por la inducción al cuadrado. La inducción sobre 10.000 sobre el cuadrado. Ese valor se da en watt por kilo, ¿sí? Y después, de acuerdo a lo que pese la pieza que estamos en estudio, en el caso de un inducido, tanto por corriente por histéresis, tanto por corriente parásita, multiplicamos ese coeficiente determinado por los kilos que pese y obtenemos la potencia en watt. Estos valores generalmente nos lo entrega el fabricante de la chapa. El fabricante de la chapa, cuando nos entrega la chapa, nos dice, mire, este material consume tantos watts por kilo. Y con eso lo desarrollamos. Nos dice cómo sería, como en el transformador, nos dice cómo sería la inducción que se va a generar y cómo va a ser que nos va a entregar el material, hasta dónde se comporta el material para permitir el paso del flujo, es decir, cuál va a ser su densidad de flujo, el valor B, en función de la calidad de la chapa. Bueno, después se nos presenta una fórmula que tiene en cuenta en forma general, ¿sí? Tanto las pérdidas por histéresis por Foucault, la fórmula general, reemplaza estos valores y termina determinando en una fórmula general con un valor nu por la inducción al cuadrado sobre 10.000 para que nos dé el valor en la chapa. Acá utilizamos una curva para determinar el coeficiente de pérdidas totales del material, que ya tiene en cuenta la histéresis Foucault, que si la frecuencia es 50 Hz, entramos por el lado de la frecuencia en el eje de la abscisa, y en ordenada nos da el valor nu. En este caso, para un material magnético de esta característica, si la frecuencia es 50 Hz y la inducción es 10.000 Gauss, el valor nu lo calculamos con esta curva, da 3,6, significa que el material con el que vamos nosotros a trabajar en esta máquina tiene una pérdida de 3,6 watts por kilo. Esto nos lo entrega el fabricante. Generalmente nos entrega el fabricante, pero esta es la forma de determinar. Esta es una curva que ustedes ya han visto, la usamos en la parte de los transformadores. Esta curva son las que entrega el fabricante. Tenemos chapa de acero fundido o hierro fundido, nos dan la calidad sobre, aquí en este caso en Tesla, ¿no es cierto? La inducción, y en función de los ampervueltas. Estos son lo que nosotros hemos estado determinando con las curvas de magnetismo. Para el ejemplo que estuvimos viendo, vimos que era 3,6. Directamente nos dicen, esta curva es de 3, si usamos hierro fundido, usemos, por ejemplo, 3,6, bueno, significa que nos va a dar esta curva y nosotros a partir de ahí sabemos, de acuerdo a los ampervueltas, cuál va a ser la inducción que podemos manejar. Lo otro que veíamos eran las pérdidas por excitación, ¿sí? Las pérdidas por excitación tienen que ver, en el caso de un generador de excitación independiente, y en máquinas de derivación Joule o compound, y las pérdidas en excitación independiente. ¿Por qué no están aquí en serie? Porque es la misma corriente que va a afectar a todos lo mismo que está en el inducido. Fíjense, en la excitación independiente, las pérdidas por excitación tienen que ver con la tensión de excitación por la corriente de excitación. En este caso es totalmente ajena a la máquina. En el caso de una derivación Joule,
En el caso de un generador Shunt, las pérdidas van a ser la tensión de excitación por la corriente de excitación o la corriente de excitación al cuadrado por la resistencia del devanado de excitación. Acá tenemos en el circuito de derivación, en el caso de este circuito de derivación, tenemos la corriente que va a circular por la rama de excitación por la tensión aplicada, en el caso de este motor, de este Shunt o derivación. O I cuadrado derivación por la resistencia de este arrollamiento. En el caso de los motores ocurre lo mismo, ¿está bien? En el caso de los motores ocurre lo mismo y en general, es decir, aplicamos las mismas fórmulas, tanto para la excitación independiente como en la excitación Shunt. Para calcular la resistencia del devanado de excitación, bueno, usamos la misma fórmula que hemos aplicado nosotros. El ρ, el coeficiente de resistencia del material, lo ponemos a 75 grados, por la longitud del bobinado de derivación, por el número de vueltas, por el número de polos sobre la sección. Esta es una fórmula conocida, ¿sí? El ρ, aquí está aplicado el ρ de trabajo. Pérdidas por el efecto Joule, ahora ya en la rama del inducido. Fíjense que estamos solamente trabajando sobre la rama del inducido. En el inducido, las pérdidas van a ser I cuadrado por R. La corriente que circula por la rama del inducido por la resistencia de la rama del inducido directamente en Watt. Y la resistencia, ya vimos cómo la calculamos en el práctico anterior, que era igual a ρ por la longitud total del conductor, que tenía en cuenta el lado y la cantidad y el número de conductores sobre el número de ramas en paralelo por la sección, al cuadrado por la sección del conductor del arrollamiento inducido. Cuando la máquina, no están dibujados acá, pero cuando la máquina tiene polos auxiliares, si los hubiere, se calculan, acuérdense que los polos auxiliares se conectan en serie en la rama con el inducido. Entonces, es I cuadrado por la resistencia del polo de conmutación y el valor del polo de conmutación, si no lo indica y lo tenemos que calcular, nos tiene que decir que tiene el conductor por el número de vueltas, por 2P, acuérdense de los polos de conmutación o polos auxiliares, es igual a la cantidad de polos de la máquina, ¿sí? Por el número de ramas en paralelo al cuadrado de los polos de conmutación auxiliares por la sección del conductor. Estas son las pérdidas por efecto Joule. En los arrollamientos en serie, lo distinguimos bien en serie, acá nos aparece, además de todo lo que estuvimos indicando, lo que consume en el generador, el devanado en serie en el inductor como en el motor. La potencia en el arrollamiento de excitación es I cuadrado por la resistencia del devanado. Este I sub S o I cuadrado es lo mismo en el caso del motor, en el caso del generador, que la corriente que circula por la rama del inducido. Bueno, la resistencia del devanado en serie, de la misma manera. La longitud del conductor por el número de vueltas por 2P sobre el número de ramas en paralelo de la excitación por la sección del devanado. Es la forma de calcular lo que consume cada parte de la máquina. En el caso de las pérdidas por contacto de escobilla en el colector, perdón, siempre están en la rama del inducido y este valor es la corriente del inducido por 2 sub E, la caída de tensión de la escobilla, que ya lo explicamos, depende del material y todo. Generalmente la norma DIN
utiliza 2 volts, pero es ese valor 2 U sub E, sin importar la cantidad de polos que tenga, ni la cantidad de escobillas. Acuérdense que se pueden poner cantidad de escobillas. La toma como ese valor U sub E como igual a 1 volt. En general, 2 volts, ese valor. Salvo que el problema le indique que esté determinado el valor. Y bueno, por último, hablamos de las pérdidas adicionales, es decir, cuando las máquinas trabajan cargadas, se agrega un complemento por la corriente cortocircuito en la bobina que sufre en la conmutación. Acuérdense que cuando se hace la conmutación hay una caída de tensión entre delgas. Ese valor, para que las escobillas no se consuman demasiado, la norma acepta que sea entre 2 y 4 volts. Cuando es entre 2 y 4 volts no hay problema para hacer la conmutación. Acuérdense que la conmutación se hace, nosotros tratamos de que las bobinas estén en la parte sin generar, en las zonas neutras, estén cortando en zonas neutras. ¿Sí? Y eso también tiene que ver cómo distorsiona lo que decíamos recién, la reacción inducida. Además de sumar otras pérdidas por PP, que son difíciles de determinar. Bueno, ese valor en general, según la BDE, la norma alemana, con la que nosotros armamos todo esto, y que no difieren las nuestras aquí, es el 1% se considera de la potencia inborne en máquina no compensada, y el 0,5 de la potencia inborne por ciento en máquinas compensadas. Ustedes vieron lo que eran los arrollamientos compensadores, lo vieron, ¿verdad? ¿Lo estudiaron eso? Ese día no fueron. El arrollamiento compensador son unas espiras que se colocan en los polos, dentro de los polos principales, para compensar esa distorsión que se produce por la reacción de inducido. Nosotros en general no los tomamos en cuenta en el estudio que hacemos, pero en muchas máquinas le va a aparecer unos conductores que están insertos en dentro de los polos de los polos principales de la máquina. Entonces eso hace que las pérdidas por esa distorsión disminuyan. En este caso la norma la considera la mitad de las pérdidas cuando no lo tiene. Bueno, ingeniero, sí. ¿Cómo dijo para compensar? ¿Qué cosas sirven Lo mismo que estábamos recién, es decir, tiene en cuenta para compensar esa distorsión del flujo. Acuérdense, ustedes han estudiado reacción inducida, y estudienlo bien porque lo tienen que estudiar bien. Porque capaz Recuerden que la reacción de inducido en las máquinas, ustedes utilizan los polos de conmutación y los arrollamientos de compensación. Los polos de conmutación son para justamente compensar o eliminar el desplazamiento, el problema que produce el desplazamiento de la zona neutra en la conmutación. Y después tienen en los polos los arrollamientos, que son los que les está comentando el ingeniero, que son para evitar la concentración de flujo en alguna de las caras de polo, porque justamente se produce una desviación del campo principal, que recién el ingeniero les explicaba. Entonces, para que no se produzca esa saturación y que esa curva resultante del flujo no esté tan deformada, se colocan estos arrollamientos insertos en los polos, que es lo que le está explicando el ingeniero. En definitiva, es para compensar la reacción del inducido, de manera que la máquina trabaje con una curva casi perfecta. Está bien, ingeniero, gracias. Bueno, le digo, estudien bien reacción de inducido, ¿no? Bueno, ¿cómo determinamos el rendimiento? Bueno, como en todas las máquinas,
la potencia suministrada sobre la potencia absorbida por 100 para determinar el rendimiento, y esa potencia absorbida tiene que ver que va a ser igual a la suministrada más las pérdidas, evidentemente, ¿sí? En forma general, la de las potencias, la tensión en Borne por la corriente general, por la corriente nominal de la máquina, es la potencia en Bornes. La potencia mecánica suministrada en el caso de un generador es lo que decíamos, lo que está arriba en la fórmula, ¿no? Es decir, es la potencia en Borne más el total de potencia de pérdidas, más las pérdidas, en watt. La potencia en vacío, P sub 0, es igual a la potencia por rozamiento de los cojinetes, a la potencia por rozamiento de las escobillas, a la potencia que absorbe el ventilador, más las pérdidas en el hierro. Eso se llama potencia de pérdidas en vacío. Y el total de las pérdidas, cuando la máquina está funcionando, va a ser igual a la potencia de vacío, más las pérdidas de excitación, más las pérdidas del arrollamiento del inducido, más las adicionales, más las pérdidas de conmutación, más las pérdidas por caída de tensión en la escobilla, ¿sí? La PEX sub EX, pérdidas por excitación, requerida por la carga. Y la potencia interna o electromecánica va a ser igual a la potencia mecánica menos la potencia, en el caso de un generador, ¿no? La potencia mecánica menos las pérdidas en vacío menos las pérdidas adicionales. Esa va a ser la potencia interna. ¿Está bien? O electromecánica en un generador. Y esto es importante. En un generador, lo veníamos diciendo hace rato, en el inducido se transforma la potencia mecánica en eléctrica. En un motor, al revés, en el inducido se transforma la potencia eléctrica en mecánica. Esto es importante que lo tengan en claro, ¿sí? En el caso del motor, la potencia interna o electromecánica es igual a la mecánica más la pérdida en vacío más las adicionales. Bueno, la fórmula electromecánica, tanto en uno como en otro, ya la vimos, que es igual a la fuerza electromotriz por la corriente en la rama del inducido. El rendimiento es potencia en Borne sobre potencia mecánica en el caso del generador, ¿sí? Potencia entregada sobre potencia suministrada en el caso del generador, y en el caso del motor, la potencia mecánica en función, la potencia de salida en función de la potencia de entrada. Potencia mecánica, potencia en Borne. ¿Está bien? Bueno, las fórmulas que están abajo son las mismas que hemos expresado en el proyecto anterior. Acá las vamos a utilizar mucho. 0,975 por la potencia interna sobre el número de vueltas, es el momento interno o electromecánico. La potencia interna o electromecánica es la misma fórmula con ese valor invertido, que 1 sobre 3, esa constante. En general, la potencia mecánica, cuando hablamos, no hablamos de la del inducido, sino del eje de la máquina, la parte mecánica, el par por el número de revoluciones, o sobre 716 en el caso de que la potencia esté en caballo vapor. Y bueno, y la velocidad tangencial, o velocidad angular, perdón, tiene que ver con el número de vueltas por 2pi sobre 60. Velocidad angular, no la tangencia. Esto es todo lo que tenemos que ver en la parte de potencias, ¿sí? Dejo de compartir esto. No sé cómo estamos con la hora, Fabio. Ahora que no se corta, está lindo. Son 9:30. ¿Cómo se queda la...? Venimos como los bomberos. Bueno, lo que vamos a ver, vamos a resolver algunos ejercicios que ustedes se van a encontrar en la guía. Acá vamos un poco aplicando lo que estábamos viendo recién. ¿Se ve? ¿Cambió? No.
No, todavía no. No, aún no se ve. Discúlpenme. ¿Dónde estoy? Compartir pantalla. Nos estás montando de nuevo el... Sí, dejo, la estoy llamando. Ahora, acá lo tengo. ¿Ahora? Ahora sí. sí. ¿Ahora se ven? Bueno, Sí. esto son algunos de los ejercicios de la guía que ustedes tienen, que está publicada tanto en la autogestión como en el audio virtual. En este caso es el ejercicio número 1. Habla de un motor de 45 kilowatts que gira 1000 revoluciones por minuto. Tiene un colector de 28 centímetros de diámetro sobre el cual flotan 8 escobillas. ¿Sí? Hay 8 escobillas que están en contacto con el colector, que tienen 1,5 por 2,5 centímetros cada una, con un coeficiente de rozamiento igual a 0,2 y que tienen una presión de 0,13 kilos por centímetro cuadrado. El ventilador de la máquina tiene un diámetro exterior de 40 centímetros, el rendimiento es 0,85, se desea conocer las pérdidas por rozamiento y consumo del ventilador. Esto es un ejercicio típico del consumo en vacío, de lo que decíamos para expresar toda la parte de las pérdidas en vacío. Bueno, acá están todos los datos que nos está indicando el problema. Potencia 45 kilos o 45.000 watts. Sí. Ahí, cuando dice un motor de 45 kilowatts, sí. ¿Siempre va a ser potencia mecánica o cómo nos damos cuenta? A ver, ¿cómo se dan cuenta? A ver si alguno pescó la pregunta. ¿Me puede repetir? Que le repita el alumno. Que ahí en el enunciado dice un motor de 45 kilowatts y directamente lo toma como potencia mecánica, pero no sé cómo darme cuenta si es mecánica o es en bornes. ¿Alguno se anima? Siempre que ¿alguno se anima a responder? Me parece que es porque es motor, ¿puede ser? Cuando es motor, ¿sí? Cuando se trata de un motor, siempre la potencia que se entrega es en el eje de la máquina. Cuando usted va a comprar un motor de tantos caballos, o hablando vulgarmente, ¿no es cierto? Es decir, quiero un motor de 5 HP, siempre es potencia en el eje. Siempre es potencia en el eje. Y en el caso de un generador, siempre es potencia en bornes. ¿Está bien? Perfecto. Eso en general, Siempre cuando es un generador es potencia en borne. Cuando es un motor es potencia en el eje. Por eso nos damos cuenta, acá dice un motor de 45 kilos. No me dice cuál es la tensión con la que está alimentándolo. En este caso me indica que en el eje es 45 kilos. ¿Está bien? Sí, que el rendimiento me dice que es el 85%. ¿Cuál sería la potencia en borne que tiene ese motor? Para todos, 45 dividido 0,8. Dividido 0,85. ¿Está bien? Es correcto. Es decir, la potencia suministrada va a perder un 15% y es lo que va a entregar en el eje. Es decir, que va a tener un 15% de pérdida. ¿Está bien? ¿Lo que estoy diciendo? Sí. Bueno. El motor gira 1000 vueltas. Todos los datos del problema los está el diámetro del colector, número de escobillas,
la longitud y el ancho de las escobillas me lo está dando en centímetros, lo estoy llevando a metros para poder trabajar con las unidades en forma equivalente. El coeficiente de rozamiento es 0,2 de las escobillas. La presión es 0,13 kilos por centímetro cuadrado, lo llevo a metro cuadrado. El diámetro a centímetros, 40 centímetros. Y aquí aparece la temperatura, porque nos está pidiendo cuál es el consumo del ventilador. El ventilador me indica, estos 20 grados que me está indicando acá, es a la temperatura donde supuestamente yo la quiero llevar a todo el calor que se genera en la máquina, a través del ventilador, la quiero bajar a 20 grados. Es decir, que cuando salga la máquina, el aire de adentro de la máquina que está circulando dentro del aire, lo extraiga para bajarlo hasta 20 grados. ¿Sí? Bueno, lo primero, el pérdida por rozamiento de escobilla. Determinamos la velocidad que tiene el colector. El colector vimos que tiene 28 centímetros, el número de vueltas. Pi por el diámetro del colector, por el número de vueltas sobre 60, me dice, estoy acá directamente, esto con el Excel estoy aplicando estos valores, ¿no? Que de 14,66 metros por segundo en la periferia del colector. La superficie de la escobilla es este 0,015 por 1,5 por 2,5 centímetros, 3,75 centímetros cuadrados, y aplico la fórmula que habíamos visto recién. 9,81 para transformarla en watt, haciendo la simplificación de unidades, es decir, ahí no me sale. Digamos, poniéndole las unidades a cada uno de los términos, 9,81 por el coeficiente de rozamiento, por el número de escobillas, por la superficie, por la presión y por la velocidad, todo esto me daría en metros por kilogramos por segundo, por el 9,81 para transformarlo en watt. Es decir, la pérdida por rozamiento el análisis dimensional, discúlpenme, se me trabó la lengua. Haciendo el análisis dimensional, multiplicamos por 9,81 para que nos den watt. ¿Está bien? Si alguno se recuerda, esto era un ejercicio que dábamos en la integradora eléctrica, a través de esta misma forma. Bueno, acá aparece, hemos determinado cuál es el rozamiento, rozamiento de las escobillas. Nada que ver cuánto consumen la calle de tensión, nada, rozamiento, por presión. Las pérdidas por rozamiento de cojinete, estas son fórmulas mecánicas, las aplicamos, dice que el diámetro del gorrón tiene que ver con un coeficiente que va de 2,6 a 3 por la raíz cuarta de la potencia mecánica sobre la revolución. ¿Sí? En la parte eléctrica siempre las máquinas a mayor potencia, mayor volumen. Si estamos hablando de mayor volumen, estamos hablando de rotores de mayor tamaño. Y en función de eso, tienen que ser los ejes. Esta es una cuestión media racional, digamos, pero aplicamos esta fórmula mecánica. Utilizando entre ese valor 2,6 o 3, utilizando 2,6, nos da que el diámetro del gorrón es una máquina de 45 kilos, medio grandota, ¿no? 6,7 centímetros de diámetro. O sea, casi 7 centímetros tiene el diámetro del eje. La longitud es 3 veces el diámetro. Esto también es una cuestión mecánica. Se estima 3 veces el diámetro. Nos da 20,2 centímetros. La velocidad del gorrón, en función del diámetro que hemos determinado, es 3,5 metros por segundo. Es menor que la velocidad del colector, que es más grande, ¿verdad? Y las pérdidas por rozamiento de cojinete, aplicando esta fórmula, dice 0,52 por la longitud por el diámetro por la raíz cuadrada de la velocidad del gorrón al cubo. Bueno,
eso me dice que las pérdidas por rozamiento de este tipo de cojinete que estamos utilizando es 468,37 watts. Profe, ¿Cómo? no, en el punto anterior quería preguntarle por qué razón Sí. usó en la superficie de las escobillas, lo expresó en centímetros cuadrados. ¿Por qué lo expresé en centímetros cuadrados? Porque eso así me lo está dando. Así me lo está dando. Acuérdense digamos, que ese 9,81 me está también convirtiendo esta unidad de watt, ¿no? Se hace el análisis dimensional, el rozamiento de las escobillas es adimensional, ¿verdad? sí. El número de escobillas es adimensional. La superficie de las escobillas, si nosotros utilizamos centímetro cuadrado, la presión también tiene que ser por centímetro cuadrado. Estamos eliminando la sección y los centímetros cuadrados de la presión. Es decir, solamente me queda en la parte de kilo. ¿Está bien? Estoy eliminando los centímetros cuadrados de la superficie con el denominador de la presión. Entonces me queda el valor de kilo por la velocidad. El valor de kilo de la presión por la velocidad que va a estar en metro por segundo. Kilogrammetro por segundo. ¿Está bien? Sí. Por 9,81 lo llevo a watt. Ese sería el análisis dimensional. Vimos las pérdidas por rozamiento y cojinete. Y ahora del ventilador. Bueno, acá tenemos en cuenta lo que decíamos recién, cuál va a ser la potencia en Borne. ¿Para qué necesito eso? Porque tengo que saber cuál es la potencia total que voy a utilizar, voy a poner en juego, menos la potencia mecánica, es decir, tengo la sumatoria de todas las pérdidas. No sé cómo son todas las pérdidas, pero todas las pérdidas son 7.941 watts. ¿Cómo lo saqué? Y determiné la potencia en Borne, resto la potencia mecánica y determino cuáles son las pérdidas. Es lo que estábamos viendo en todo el trabajo anterior, ¿verdad? Esta fórmula es una fórmula general, vuelvo a insistir. La máquina tiene muchos recovecos, es una parte, es bastante práctica la fórmula y hay que determinarlo. Esto nos indica, este volumen, nos dice de que en general, de acuerdo al coeficiente de temperatura del aire que se está moviendo, la temperatura que puede desarrollar la máquina, en función de las pérdidas y todo lo demás, y para yo bajarlo significa de que le puedo bajar más o menos 1 kilowatt, 1000 watts por grado centígrado, ¿sí? Que se está desarrollando en la máquina. Eso es más o menos lo que me está indicando esta fórmula. Vuelvo a decir, es un valor experimental que después lo tendremos que verificar. ¿Está bien? Acuérdense que la máquina tiene mucho que ver, esto me indica que por cada metro cúbico de aire que se mueva, lo puedo bajar 1 kilowatt de aire por segundo. Esto más o menos lo que me indica es bastante complejo el cálculo del cómo se calienta la máquina. Primero, cómo se calienta. Es bastante complejo. Porque acuérdense que los motores, como en el caso de los transformadores, se le aumenta, depende del tamaño, y se le aumenta también el volumen de material para que intercambie el calor que se desarrolla en la máquina a través de aletas, disipadores. Acá ocurre lo mismo, ¿sí? Entonces, al haber un ventilador, se acelera
se acelera bastante la salida del aire y a través de esta fórmula determina el volumen. Entonces toma en cuenta la totalidad de las pérdidas sobre 1000 por la temperatura a la que yo quiero bajarlo. ¿Está bien? Me dice que son 0,397 metros cúbicos por segundo es el volumen que se va a evacuar de la máquina. Determino la velocidad del ventilador, pi por el diámetro del ventilador por el número de revoluciones sobre 60, me dice que en este caso 20,94 metros por segundo. Fíjense, de acuerdo a los tamaños, cómo va cambiando la velocidad, ¿sí? Y las pérdidas es igual a 1,1 por la velocidad al cuadrado por el volumen que tengo que extraer. En este caso me da 191 watts, ¿sí? Si yo sumo las pérdidas en vacío, ¿está bien? Que son las de rozamiento de escobilla, más la del cojinete, más el ventilador, esa suma, esas tres sumas de 112 más 468 más 91 me da 772 watts. Es un valor que tengo que tomar en cuenta y que representa un valor de 1,7 de la potencia mecánica de la máquina. Es decir, 1,7% de la potencia de la máquina la estamos consumiendo en vacío. ¿Sí? Este es como el resultado del problema. Este es un problema para que ustedes interpreten cómo se calcula todo esto. Más vale que no jueguen los exámenes esto, pero sí ustedes en el estudio tienen que conocer cómo se resuelve. ¿Preguntas? Vamos a ver, ya entremos ya adentro de la máquina. Fíjense, el problema número 2 dice que el motor del problema anterior tiene polos de conmutación, ¿sí? NC 40 espiras, y el largo de cada una de esas espiras es 51 centímetros, 0,51 metros, y la sección del conductor es 40 milímetros cuadrados. El número de ramas de paralelo de la redundancia de conmutación es 1. El valor de la inducción en la corona vale 12.500 watts, 12.500 Gauss, y el valor de inducción media en el diente, 19.800 Gauss. Ustedes ya han estudiado, ¿sí?, de que cuando digamos, las líneas de fuerza que salen por los polos es una, y las que entran en cada parte de los dientes, esto es como salir, queremos salir todos juntos por la misma puerta, nos empezamos a muchar, ¿no? Entonces la densidad aumenta muchísimo, 19.800 Gauss. Siendo los pesos de hierro de la corona y en los dientes de 68 y 24 kilos, respectivamente. Además, la corriente en la rama del inducido es 112 amperes por 112,5. La resistencia del rodamiento inducido es 0,128 ohm. Es una máquina de 4 polos. Y la caída de tensión en escobilla es 2 volts. Me dice calcular las pérdidas en el hierro, pérdidas por efecto Joule en el rodamiento inducido, pérdidas en el rodamiento de conmutación, pérdidas por contacto en el colector, pérdidas adicionales originadas al cargar la máquina y comprobar este valor con el obtenido en función de la potencia móvil. Bueno, los datos son los mismos, ¿sí? Y les vamos agregando estos últimos datos ya en el interior de la máquina. Las inducciones, cómo son las características del bobinado de conmutación, los pesos de la corona y del diente, de los dientes, la corriente, la resistencia del inducido, que ya nosotros hemos aprendido a calcularla, acá ya la tenemos, me da el número de polo, la caída de tensión en la escobilla, y el valor del Rho para la temperatura de trabajo. La pérdida en el cobre es igual a un coeficiente C, que tiene que ver con el dimensionamiento de la máquina. Este también es un valor empírico, que tiene que ver cómo está construida la máquina. Ese valor lo indicamos como 2, cubriéndonos de todos
los inconvenientes y pérdida y calidad que tiene que ver con la chapa, la rugosidad y todo lo demás, lo lleva a 2, casi lo duplica. Fíjense que está duplicando el valor que nosotros vamos a calcular con las pérdidas. Y aquí me indica el valor de la calidad de la chapa en la corona, el W pérdida en la corona por kilo, por la cantidad de kilos de la corona, y las pérdidas en los dientes por la cantidad de kilos de los dientes. Esos coeficientes de este material que estamos estudiando, epsilon es 4,4 y esto es por pérdidas por histéresis y este por Foucault, ese coeficiente que determinamos la chapa. Hemos determinado la frecuencia, en este caso, en la máquina funciona 1000 RPM, la frecuencia es 33,33. Bueno, calculamos en función de estos valores, estas son las fórmulas que veíamos en los cuadraditos amarillo, celeste, y amarillo y verde. 2,29 en función de la inducción en la corona, 2,29 watts por kilo, y en histéresis y por Foucault, acá con la frecuencia al cuadrado que hemos determinado, por la inducción, 0,97 watts por kilo. Eso nos daba que en la corona, por kilo, 3,26. En el ejemplo que habíamos utilizado daba 3,6. ¿Se acuerdan? 3,26 watts por kilo. Hacemos lo mismo, pero ahora en función de las pérdidas por Foucault. Aplicando en los dientes, en este caso por Foucault, ahora por histéresis en los dientes, me da 5,75, esto aumenta bastante, y por Foucault me da 2,44. Las pérdidas en los dientes por kilo es 8,19 watts por kilo, aplicamos las pérdidas y me da 846. Aplicamos la fórmula, duplicando con ese coeficiente C las pérdidas en el hierro, y me dice que son 847 watts. Ya tienen un valor importante, ¿no? Bueno, esto es si determinamos cómo se comporta el material tanto por histéresis y por Foucault. Si usamos la curva que estábamos mostrando el último, donde agrupa todo esto, fíjense que estos valores, de acuerdo a lo que hemos calculado, me daba 2,089, ¿sí? El valor de nu. Y fíjense, entramos acá con 33, como mostrábamos en la otra curva. Entramos con 33 Hz de frecuencia y nos da 2,09, es el valor que hemos determinado, 2,089. Aplicando el valor nu obtenido, nos da 3,26 y 8,19, y las pérdidas son iguales en este caso. Las pérdidas son prácticamente iguales. Lo otro que nos decía el problema, nos pedía pérdidas por efecto Joule en el rodamiento del inducido. Bueno, esto ya lo aprendimos nosotros. La corriente del inducido al cuadrado por la resistencia, y cuadrado por R, 1620. La resistencia de los polos de conmutación, también aprendimos a calcularla. Rho por L por N sobre 2P sobre la raíz sobre el número de ramas en paralelo del rodamiento de conmutación por la sección, me da 0,044 watts. ¿Sí? Pérdida por el rodamiento de conmutación y cuadrado por R, 555. Pérdida en la descobilla y de la corriente del rodamiento inducido por 2 sub E por 2, un valor que me lo dieron, 225 watts. Las pérdidas adicionales, como no nos dice que la máquina tiene rodamiento compensador, es el 1% de la potencia mecánica, 450 watts. ¿Sí? Fíjense, si nosotros comparamos los valores obtenidos en las pérdidas adicionales más las pérdidas en el rodamiento del inducido y lo multiplicamos por 1,3,
que sería más o menos un valor que da la práctica para determinar las pérdidas en la parte del inducido, con las adicionales, da 2070. ¿Sí? Y si lo multiplicamos por 1,3 daría 2100, o sea que no le estamos errando por mucho. Son valores prácticos y no le estamos errando por mucho. De esta manera hemos determinado todos los parámetros de adentro de la máquina y cómo son las pérdidas de la máquina. En este caso de una de 45. Hay un problema más. Ingeniero, Sí, señor. el ingeniero dijo en la pérdida adicional 1% porque no cuenta con el arrollamiento compensador. Y si lo tuviera, ¿cómo sería? ¿Lo mismo? 0,5. 0,5. 0,5. Ah, bien. Bien, En vez de gracias. utilizar 1, si el problema no me dice que tiene arrollamiento compensador, directamente aplico el 1%. ¿Está bien? Está bien, gracias. Sí, sí, sí. En el caso del motor de la potencia inborne, perdón, en el caso del motor de la potencia mecánica y en el caso del motor de la potencia inborne. Del generador, perdón, potencia inborne. Bueno, acá hay otro problema. Dice, para el ensayo al freno de un motor serie se midió una tensión en bornes. El ensayo al freno, si estuviéramos en el laboratorio, capaz que lo hacíamos este ensayo, ¿no? Es decir, antes se utilizaba, para ensayar las máquinas, se utiliza, uno se llamaba un freno de prone. Se coloca como una especie de balanza, por eso donde uno le va aplicando carga al eje hasta llevarlo al límite de funcionamiento, ¿sí? De no detenerlo. En el momento que se empieza a bajar las vueltas porque lo carga demasiado y se pone, nosotros tenemos una balanza en el laboratorio, ustedes ya tienen varios años dentro de la facultad y se acuerdan, donde podíamos determinar cuánto era la fuerza que le hacía el eje en el caso cuando estábamos ensayando o usando un motor, y en otros casos lo hemos comprobado con los equipos BIM. ¿Se acuerdan que le acercamos, si alguno se recuerda, le acercamos un freno de corrientes parásita, es decir, le aplicamos al rotor conectado a través de un disco, le íbamos arrimando unos imanes hasta que hacíamos que se desplazara la aguja para indicarnos la fuerza que estaba haciendo el freno. ¿Correcto? ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo han visto? No han ido al laboratorio nunca, ¿no? Bueno, la forma de ensayar la máquina se ensaya en el freno, es decir, se le aplica una carga hasta determinar cuál es la fuerza que está haciendo eso sin detenerlo la máquina. Es decir, se lo lleva al número de revoluciones que funcione y cuando empieza a cambiar las características de que el freno empieza a detener la máquina, hasta ahí llega el límite y así se ensaya, para saber cuánto es la potencia que entrega. En este caso, el motor serie, que mide un motor de 440 volt en los bornes, la corriente que desarrolla es 68 amperes y la velocidad 1160 metros, RPM. El peso del freno es 29 kilos con un brazo de palanca de 750 milímetros. Es decir, el esfuerzo mecánico que va a hacer es el producto de los 29 kilos por el brazo de palanca. Es como funciona un freno, ¿no? Estando el motor parado y siendo la intensidad absorbida de 20 amperes, se midieron las siguientes tensiones. Directamente en el rodamiento inducido 4,32 volt, el motor parado, le aplicamos 20 amperes y medimos una caída de tensión de 4,32 en el rodamiento del inducido, en el rodamiento en serie 3,9 y en los polos de conmutación 1,3 volt. Esta es una forma, es un ensayo para saber cuánto van a ser los valores de cada una de las resistencias. Acá me lo está dando de forma de caída de tensión aplicando 20 amperes. Es decir, ¿puedo determinar la resistencia? ¿Se puede determinar?
ya no está más César Campos, que lo hubiera perdón, lo hubiera puesto en auto enseguida. Muchachos, vuelvo a decir, aplico una tensión, ¿sí? Hago circular una corriente y mido las caídas de tensión en cada una de las partes de la máquina, del inducido, del rodamiento serie y del polo de conmutación. ¿Puedo saber cuánto vale la resistencia de cada una de las partes? Estamos chavos, ¿eh? ¿Es que la corriente no es la misma? Sí, ingeniero. La corriente, claro, es un motor serie. Quiere decir que todas las partes están en serie. Claro. Las puedo determinar. Entonces me pide, fíjense, el problema me hace calcular la resistencia de los arrollamientos, la potencia mecánica en borne, la electromecánica o la potencia interna y las pérdidas en vacío y el rendimiento del motor. ¿Lo podemos hacer con estos datos que tenemos? ¿Lo vemos? Sí, ingeniero. Fíjense, para saber la resistencia al inducido, ¿qué he hecho yo? He aplicado la tensión obtenida, ley de Ohm. La tensión obtenida, que era, ¿cuánto dijimos que era? Perdónenme, 4,32 volt, cuando le aplicaba la corriente de ensayo. Esto es ley de Ohm. Directamente. Si cae en 4,32 volt y apliqué 20 amperes, la resistencia es 0,216. Están en serie, la corriente es la misma. ¿Está bien? La resistencia del arrollamiento de excitación en serie es la caída de tensión dividido la corriente que está circulando, 0,195 ohm. Y la de los polos de conmutación de la misma manera, 0,065 ohm. ¿Está? ¿Vieron qué fácil que era calcularla? ¿Se entendió eso? Sí, Lástima que no, en la pizarra le hubiera dibujado un circuito en serie de 3 resistencias. Si hago circular 20 amperes, miro cuánto cae, cuál es la tensión que cae en cada una de las. Es decir, que la tensión que yo le estaría aplicando a ese circuito, ¿cuánto sería? 432 más 3,9 más 1,3. Serían 7, casi 8, casi 10 volts. Estoy aplicando y circulan 20 amperes, determino cómo es la resistencia de cada una de las partes. Estoy resolviendo un circuito en serie. Esto es electrotecnia 0, no 1. Lo primero que ven, cómo se conectan las resistencias en serie y cómo se conectan resistencias en paralelo. ¿Se acuerdan de todo eso? Sí. Veo que están enloquecidos de cosas. Bueno, sigamos. Lo segundo que me pide es la potencia mecánica. Potencia en borne, potencia interna, potencia en vacío. El momento al freno es igual a un momento, ¿sí? Fuerza o peso por distancia. Aplicamos un peso de 29 kilos por ese brazo de palanca, me da 21,75 kilogramos. ¿Está entendido eso? Es decir, eso es lo que yo le cuelgo al motor para ensayarlo. En función, ese es el momento que le estoy aplicando al motor para que el eje gire a 1160 vueltas. Si le aplico más carga, le hago bajar las vueltas. Si le aplico más peso, le hago bajar las vueltas. ¿Está bien? Y si le saco peso, se acelera. ¿Está? Es un motor serie. ¿Está bien? Aplicando las fórmulas que hemos visto, la potencia mecánica va a ser igual al momento por el número de vueltas sobre 0,975. Fíjense, estoy aplicando las fórmulas que hemos estado viendo, ¿no? La potencia mecánica me da 25.877 watts. ¿Tener una consulta? Sí. ¿Dónde salía el 0975? Fíjense al ladito hay una fórmula.
Eso lo aplicamos cuando estábamos viendo todo, cómo calcular todo esto, las potencias. Es 9,81 por la inversa de 9,81 es una constante. Eso lo veníamos desarrollando de cada uno de los valores que participaban, en este caso con el número de vuelta y todo, para llevarlo. Acuérdense que el watt tiene una unidad en segundos, ¿no? ¿Está bien? Sí. Entonces, por eso 60 sobre 2pi, ahí está cómo se calcula el 0,975, que nos aparece en todas las fórmulas de potencia, tanto de potencia como para determinar los momentos, ya sea interno o el de la máquina. Y la inversa es ese 0,975, el 103, que nos aparece en todas las fórmulas. Esa es la constante. La potencia en Borne es una máquina en serie, ¿sí? Es ahí que nos indica, es la misma del rodamiento del inducido, es 29,920, 440 volts por la corriente que era 68 amperes. Esto es lo que consume la máquina que toma de la red. Y esta es la potencia mecánica que entrega. Con esta potencia entregada sobre la potencia suministrada me va a dar el rendimiento, que es lo último que está calculado acá. ¿Está bien? Potencia mecánica. Estoy aplicando las mismas fórmulas que estuvimos viendo recién, ¿no? Sobre potencia en Borne, esto habría que multiplicarlo por 100 para que me dé 86,49%. Me pedía determinar la potencia mecánica, la determinamos. La potencia en Borne, la potencia interna. ¿A qué va a ser igual la potencia interna? E por I, la fuerza electromotriz por la corriente. Y es la misma, I sub I, en este caso, como la máquina en serie, es la misma que la general. ¿Está bien? Esta I es igual a la I sub I, porque el motor es en serie. ¿Cómo determino la fuerza electromotriz? Y bueno, también de la fórmula que ustedes han visto en el práctico anterior, la tensión en Borne menos la caída de tensión de todos los arrollamientos que están en juego, menos la caída de tensión en la escobilla. Es decir, que la fuerza electromotriz, la máquina entrega 440, es 405,6 volt. No lo puedo escribir de esta manera, pero en el motor, la potencia en Borne es más, la tensión en bornes, y lo mismo ocurre con la potencia, ¿no? En general. La tensión en bornes es mayor que la fuerza, que la tensión, que la fuerza electromotriz. En el generador es al revés. La fuerza electromotriz es mayor que la tensión en bornes. Escríbanlo a eso, escríbanlo, porque nos va a ayudar mucho. Lo reitero. En el motor, la fuerza electromotriz es menor que la tensión en bornes. En el generador, la fuerza electromotriz es mayor que la tensión en bornes. ¿Está claro? Aplicando los mismos criterios que veníamos explicando, la potencia interna va a ser igual a la potencia mecánica más las pérdidas en vacío más las pérdidas adicionales. De acá despejo las pérdidas en vacío. La interna la tengo, la potencia en Borne la tengo y las pérdidas adicionales también las he determinado. Las pérdidas en vacío son 1407 y acá resolví todo el problema, lo que me pide el problema. La última, si quieren la vemos, un motor eléctrico de corriente continua con excitación motor, ¿sí? Con excitación en derivación tiene las siguientes características. Este es el problema 14. Tensión de alimentación 600 volts, resistencia al devanado de excitación 600 ohm, resistencia el inducido en la rama de la resistencia del inducido 0,1 ohm, la intensidad absorbida en la red 138 amperes, potencia útil 100 caballos vapor. Un caballo vapor
736 watts. ¿Está bien? Determina la intensidad de excitación y la intensidad del inducido, rendimiento del motor y el par útil cuando el motor gira a 1200 revoluciones. Este es un motor eléctrico, excitación, derivación. Es decir, todo es autoexcitado. La tensión aplicada tanto va en la rama del inducido como en la rama de excitación. Cargamos los datos, ¿sí? 100 caballos vapor, de acuerdo a esta equivalencia, son 73.600 watts, no kilowatts. Esto está mal. Este kilowatt no iría. 100 por 736 sería SK, SK no iría, bórrenlo. Por favor, me equivoqué yo. Bueno, ¿cuál es la corriente de derivación? La corriente que por la rama de excitación están en paralelo. Tengo la misma tensión aplicada dividida la resistencia. En la rama de excitación. Bueno, 600 volts dividido 600 ohms me da 1 ampere. ¿Cuál es la corriente en la rama del inducido? Si la corriente total es la misma, si la corriente total es 138 amperes menos en la rama del inducido, quiere decir que menos la rama de excitación, quiere decir que en la rama del inducido van a circular 137 amperes. ¿Lo ven a esto? Es un arrodamiento en excitación, un arrodamiento en derivación, La excitación consume 1 ampere y la rama del inducido 137. Esas dos corrientes forman la corriente total de la máquina. Es un motor que está alimentado con 600 volts y desarrolla la corriente nominal del motor es 138 amperes. ¿Lo ven? Sí, que... Sí, ingeniero. Si fuera generador, ¿cómo se haría? Esta ISO ahí. Más grande. La sería mucho más. Claro. En este caso sería 138 la ISO ahí, si fuera generador, y 137, porque es la misma excitación, 137 la corriente de la máquina. ¿Está claro? ¿Se dan cuenta ahí? Sí, sí. En el generador, anótenlo también, la corriente del inducido es mayor que la corriente nominal. En un generador, excitación, derivación o shunt. Es mayor la corriente del inducido que la corriente nominal. ¿Está? En un motor es mayor la corriente nominal que la corriente en la rama del inducido. Motor de derivación. Y en un serie, motor serie, y en un generador serie, la corriente la misma. La corriente sería la misma. La corriente sería la misma tanto en la excitación como en la nominal como en el rodamiento, la que vimos antes. ¿Cuál va a ser la potencia en Borne? Volviendo al problema. Y la tensión en Borne por la corriente nominal. La corriente nominal es de 138 por la tensión en Borne, que es 600 volts, me da 82.800 watts. Para determinar el rendimiento, potencia mecánica es un motor dividido potencia en Borne, 88,89%. Esto hay que multiplicarlo por 100 para que lo den por ciento, ¿verdad? Me pide, está determinado el par útil cuando el motor gira a 1200 vueltas. Va a ser lo mismo el par girando a 1200 vueltas que a velocidad, a otra velocidad. No, va a ser. No. Si el par tiene que ver con la velocidad, siempre. Acuérdense esa fórmula que vimos de que el par está en relación de la corriente y de la velocidad. Y la fuerza electromotriz está en relación con el flujo y con la velocidad. ¿Sí?
En este caso me dice que cuando gira a 1200 vueltas. Bueno, lo que hacemos es determinar la velocidad. Tenemos los dos caminos. Lo determino la velocidad angular con 2pi por n sobre 60, me da 125 radian por segundo, y me dice par útil, es el par en el eje, no es el par interno, par en el eje. Lo puedo determinar con la potencia mecánica en función de la velocidad angular, me da 585,69 newton metro. ¿Está bien? Estoy utilizando el sistema internacional, newton metro. La misma fórmula, sin el 0,975, porque este valor n está en RPM, me da 59,80. La relación que hay entre newton metro y los kilómetros, ¿cuál es? ¿Cuál es el número? Es una constante ese número, ¿no? 9,81. Recién lo calculamos acá, ¿no? Acá está. Para pasar de kilográmetro está expresado en los dos valores. No me acuerdo cómo lo pide, cómo lo está en la guía. Pero 59,80 por 9,81 da los 585. He hecho una conversión de unidades. De kilográmetro pasó a newton metro. El resultado es el mismo, El mismo resultado está bien en los dos casos. En un caso expresado en newton metro y en otro caso expresado en kilómetros. Sistema técnico, sistema internacional. Como ustedes hacen de goma las unidades, lo van a hacer siempre bien. Bueno, hay para hacer dulce con esto, ¿no? Algo que no haya sido comprendido del todo y que se animen a preguntar, pregunten sin miedo. Por mí no hay ingeniero. Pero hay uno solo, siempre contesta uno, dos, nomás el resto. ¿No están? Por mí está todo claro, ingeniero. Bueno, me alegro. Porque realmente se hace complicado, muchachos. Sobre todo lo que estábamos acostumbrados a usar la pizarra, dibujar, volver a escribir, resaltar algunos términos, se nos hace complicado. Pero bueno, ustedes todo esto lo tienen desarrollado en la guía, si lo han bajado, la intención siempre cuando emitimos la guía es dejar el espacio en blanco en la hoja para que ustedes impriman y vayan expresando ahí todas las acotaciones que uno normalmente hace cuando está explicando. Es decir, están volcadas lo mismo de la filmina, pero cada acotación que van surgiendo es para que ustedes tengan el espacio para escribirla. Ese es el sentido y el objeto de publicar la guía hoja por hoja, con una hoja con cada una de las diapositivas. Creo que lo han interpretado eso, ¿no? Han entendido que es así. Bueno, no sé si hay dudas. Después, las dudas después nos llegan por WhatsApp, ¿no? Y las vamos tratando de explicar. Yo le he contestado a algunos, no tengo ningún problema en responderle a nadie, ¿no? Pero le he contestado a algunos que las preguntas traten de hacerlas a nivel de todo el curso para que la respuesta les sirva a todos. No tengo problema, reitero, en contestarle a cada uno, ¿no? Pero la hagamos de forma general, así la transmitimos a todos, que es como cuando preguntan en el curso. Nos vemos mañana. Normalmente los jueves, ¿a qué hora tienen clase? Más o menos 8:15, si no me equivoco, ingeniero.
Antes de las 8, si les parece, sí. Si les parece, Gerardo, yo tengo un problemita de horarios, así que mañana 20:30. ¿Largamos a la misma hora? ¿Largamos a la misma hora? 20:30. Bueno, listo. Porque yo tengo otro Listo. curso que voy a Sí, estar señor. terminando en ese horario. Así Bueno. que estamos de acuerdo, chicos. Yo ya les programo la reunión para las 20:30. ¿Qué vamos a ver Perfecto, profe. mañana? ¿Qué vamos a ver mañana? Vamos a desarrollar todas las dudas que ustedes tengan y las consultas en el práctico 5 y de este. Porque de este que hemos estado viendo hoy, o sea, en la medida de lo posible traten de que las vayamos juntando para poder ir resolviendo, porque el miércoles que viene entramos directamente a la evaluación del 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Está bien? Este que hemos visto hoy entra en el cuarto, en la cuarta evaluación que está prevista para el día 4 de noviembre. Perfecto, profe. Bueno,